Nosotros seguimos haciendo concentrados y es momento de recibir, porque ayer fue el Día Nacional del Libro y va a ser un mes muy especial. Por eso es un honor para nosotros estar recibiendo a nuestro colega Sebastián Moreira, gracias, autor de Cuando sea grande. Acá lo tengo, el primero, ¿no, Sebastián? Sí, el primer libro. Bien, muy bien. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué se van a encontrar los lectores, en este caso, con este libro? Bueno, la idea que se encuentren es con algunas historias que ya conocen, porque son historias de deportistas uruguayos y uruguayas y que son historias reales y por tanto por ahí no hay spoiler posible, porque muchas de esas historias ya las conocemos o quienes siguen el deporte ya las conocen, pero la idea era aportarles a esas historias algunas otras cosas que tienen que ver, en algunos casos, con la fantasía y con la ficción y con ficcionar un poco esas historias y volverlas un poco jugadas, también pensando en que es un libro para niños, para niñas, para adolescentes. Y en otros casos contar algunas partes que por ahí no son tan sabidas de lo que son las carreras de los deportistas y lo que implica ser un atleta de élite en Uruguay, que es un montón, como ustedes saben, es un montón de esfuerzo y que muchas veces queda detrás de lo que se sabe de esas historias. Y me parecía que también estaba bueno recogerlo en el libro eso. ¿Cómo fue el proceso de creación y cómo fue elegir, en este caso, a estos 8 protagonistas? El proceso de creación tiene mucho que ver con la cooperativa de la que soy parte, que es Por Decir Algo, que es una cooperativa que viene laburando con el deporte hace muchos años, básicamente integrada por gente que labura en comunicación y que ha tenido distintas formas de encarar el deporte. La más común de ellas ha sido a través de la radio, y a través de la radio se nos ocurrió en algún momento de vacaciones de julio y vacaciones de septiembre que en ese momento algunos niños, algunas niñas que estaban en sus casas empezaban a escuchar el programa porque no podían ir a clase. Básicamente dijimos, bueno, en esas épocas, ¿qué hacemos? Vamos a contar alguna historia que sea para niños, para niñas, que tenga algún otro matiz de lo que hacemos siempre. El libro lleva mi nombre ahí en la tapa, pero en realidad es producto de Por Decir Algo, y sería lo más justo que lleve ese nombre. Por eso también Felipe Fernández está especialmente en los agradecimientos, porque también trabajó muchas esas historias. Y en aquel momento empezamos con la historia de Rapinoe, que es una futbolista norteamericana. Fue el momento del mundial, claro, con Meghan, que en aquel mundial estaba muy enfrentada con Trump. Entonces se nos ocurrió contar esa historia como la historia de una guerrera, de una princesa guerrera que se enfrenta al malo, que era Trump, obviamente. Estaba todo dado, estaba muy fácil el estereotipo para construir. Y empezamos contando esa historia desde ahí, para contar la historia del deporte también como un lugar de lucha, como un lugar de resistencia, como un lugar de planteos de muchas cosas. Y a partir de ahí surgió la idea de cómo hacemos para llevarlo a un libro, y después dejamos de lado lo internacional y decidimos enfocarnos y decir, bueno, los deportistas uruguayos tienen historias de este estilo también, en muchos casos, y está bueno contarla de los deportistas uruguayos. Las de los extranjeros por ahí están súper contadas en un punto, pero los uruguayos no tanto. Claro, por un lado hay un tema de información, en este caso para quien está dirigido el libro, porque para que conozcan a quiénes son los deportistas, porque no todos lo conocen. Sí. Hay un tema también, como decías vos, de laburo de ficción ahí, de tratar de buscar un personaje para que tenga, y además esas historias tienen un mensaje. Sí, sí, porque hay como una intención de meter un mensaje, ¿o no? Sí, no es un libro estrictamente pedagógico, pero sí es cierto que cuando empezás a contar las historias te das cuenta que hay un montón de mensajes que se transmiten con esas historias. Con la misma historia, con la misma información. Sí, la verdad que fue una cosa secundaria, es decir, no fue el primer pensamiento decir, bueno, ¿qué mensaje podemos trasladar desde ahí? Pero hay historias que no se pueden no contar así. Por ejemplo, la de Henry Borges, que es uno de los atletas que está, de judoka, es un judoka paralímpico. Él es ciego. Que se retiró además, ¿no? O sea, participó en su último juego olímpico, paralímpico. Claro. Sí, ahora el año pasado participó en su último juego paralímpico y es el deportista uruguayo con uno de los deportistas uruguayos con más participaciones en ciclo olímpico o paralímpico, pero además la de él evidentemente es una historia que tiene un mensaje muy fuerte, que también, por ejemplo, denuncia en parte, no por el libro, sino por lo que él mismo ha tenido que hacer, que él no pudo recibir la atención adecuada que tenía que recibir una persona ciega en Artigas, tuvo que venir a Montevideo. Eso fue parte de su carrera deportiva también, aunque no directamente, pero realmente es parte de la historia de los deportistas. Henry se quedó sin ir a unos Juegos Olímpicos en su mejor momento de carrera porque no consiguió el apoyo. Y eso lo hubiera hecho el deportista uruguayo con más participaciones solo. Se entiende. Y eso es parte también de las historias que hay, como muchas, la de Débora, ni que hablar, que tiene eso. También está Débora Rodríguez en el libro, es una deportista que ha sido
particularmente atacada. Una carrera con obstáculos, la vida es una carrera con obstáculos, le pones al título de Débora, exactamente, ¿no? Esa es una de las ideas de Felo, de hecho, de Felipe, y fue jugar con eso, porque la verdad es que la vida de Débora es una carrera con obstáculos, ella lo ha mencionado alguna vez, pero aunque ella no lo mencione, ella ha tenido que soportar un montón de cosas en su carrera, por su carácter, también por ser mujer, también por ser ¿Te juntaste afro. con ellos, con los deportistas, o hablaste? Sí, en algunos casos sí, en muchos casos la verdad que por decir algo ya me ha dado un montón de oportunidades de hablar y de entrevistarlos y de conocer de sus carreras, entonces eso también es una ventaja, obviamente, porque... ¿Pero le mandaste la ficción o la historia? Sí. ¿Y qué respuesta tuviste de ellos? Y hay de todo, hay algunas respuestas que no han llegado. Sí, ¿quejas de esas? Yo quería ser el lobo, no Caperucita. Me encantaría eso, porque permitiría reescribir. Haces otro libro de quejas. Sí, totalmente. No, algunas sí. Con Lola ya lo hemos conversado, que es una de las deportistas con que tenemos más vínculo en PDA, y es una historia que a ella le venimos insistiendo desde que la empezamos a entrevistar. Ella y su hablar con el viento y su diálogo con el viento. Le pusiste la niña que habla con el viento. Sí, así, ¿no? La niña que habla con el viento. Y ella la venimos molestando con ese chiste desde hace 5 años en PDA. Con Tato todavía no la leyó, pero me mandó un mensaje súper lindo de lo que significaba tener un libro, porque bueno, para él sabe lo que significa tener un libro y para mí es mi primer libro, entonces fue como más pensando en eso y eso también estuvo bueno. Y bueno, ahí están circulando. Henry, hablé mucho con él, lo conozco desde que es un niño. Entonces, para mí es una persona muy especial en ese sentido. Así que sí, estamos en esa etapa que está buenísimo. Y que también elegiste, sobre deportistas y no futbolistas, por ejemplo, solo, ¿no? Sí. Hay un Forlán, pero digo, no es y está Pizarro, Esperanza Pizarro también. Y eso habla de lo que son también lo que es el PDA y lo que ha sido como movimiento también de información deportiva. Judo, vela, básquet. Donde habitualmente estamos en un país en donde nos regalan pelotas de fútbol y el 90% de la información es futbolística. Hay grupos como PDA que durante mucho tiempo viene contando historias de otros deportes. Dolores Moreira, Esperanza Pizarro, Diego Forlán, Pablo Cuevas, Débora Rodríguez, Tato López, Emiliano Laza y Henry Borges. ¿Hubo alguna historia que te haya sorprendido? Si bien, bueno, contabas la posibilidad de que a través de PDA ya conocías muchas, pero en esto de conocer solo lo exitoso, solo lo deportivo, de no vincularlo también con historias de vida, muchas veces nos sorprendemos con qué hay detrás de los deportistas. Sí, la verdad es que sí. En el caso de Esperanza, también me pasó que este libro llevó varios años de escribirse, no tanto por el esfuerzo en sí de escribirlo, sino porque todo el tiempo fuimos actualizando cosas, o fui actualizando cosas porque los deportistas están en actividad. Y en el caso de Esperanza, por ejemplo, ha tenido... Ella perdió a la mamá hace muy poquito. Y yo estaba más o menos escribiendo el cuento en ese momento, entonces entender un poco... Ella en ese momento quiso dejar el fútbol, tenía 18 años, 19 años. Es un golpe muy duro y yo siempre trato de pensar, y en el caso de Esperanza fue muy fuerte lo que le sucedió, y siguió jugando por la madre, porque fue la madre quien la llevó al fútbol. Ella cada vez que hace un gol se besa el tatuaje de la tetera y la taza que representa a ella con la madre, era la película que habían cuando era niña, y para mí después entonces verla a ella jugar y ver hacer eso tiene toda otra simbología desde que yo conocí esa historia. Pero lo que más me sorprende es las edades a las que enfrentan los desafíos que enfrentan. A uno le parece que son un poco superhéroes, la verdad. Incluso para mí, siendo grande, es una admiración increíble que yo tengo. Y cuando pienso en Lola encerrada en la habitación de su hotel llorando porque está por perder la medalla panamericana y tiene 15 años, 16 años. O Débora yéndose sola a Maldonado para entrenar con 15 años. Es una cosa que con la presión y los medios y políticos sacándose fotos en su momento con determinadas medallas. Es una complejidad. Y que sobre todo los que practican deportes individuales también sufren otro tipo de consecuencias en cuanto a cómo afrontar determinadas cuestiones, porque el fútbol y el básquet vos podés tener a nivel grupal otro apoyo, pero los deportes individuales son mucho más complejos, ¿no? Sí, está buenísimo eso que decís. Es una cosa que nosotros no estamos acostumbrados, además. En general, la mayoría de nosotros pasamos por deportes colectivos. Y entonces después... Claro, cuando uno piensa que, por ejemplo, Pablo Cuevas también estuvo a punto de dejar por las lesiones y que no tenía mucho más que 2 o 3 personas alrededor en las que apoyarse, bueno, uno aprende también todo el esfuerzo personal que implica ser deportista,
que está muy alejado del éxito que puedas tener o no. Lo tenés que tener, aunque pierdas todos los partidos y todos los partidos que juegues, tenés que hacer un esfuerzo tremendo para sostenerte ahí, y hacerlo solo es de una dificultad extrema. Gracias, Eva, por estar. ¿Dónde, Está avisando la productora que... ¿dónde lo que encontramos, el libro? El libro en todas las librerías. Bien. Así se dice, me dijeron. Perfecto. Perfecto. Ese título brillante. Ahora está en la Feria del Libro. Vos naciste en infantil y juvenil. Argentina, ¿no? Sí. Yo nací en Argentina. Y viniste para acá después. Sí, vine para acá a los 9 años. ¿Y tenés un tatuaje de Maradona? Y sí, es cierto. ¿Viste también. cómo conseguí datos que me pasan? ¿Viste que le No sé tirá- si tienen que ver, pero es cierto. ¿Cómo no? Porque el próximo libro va a ser sobre Diego Armando Maradona. Una ficción, hacerte una ficción de Maradona. Puede ser, puede ser. Un Maradona nacido acá. Me están diciendo que nos tenemos que ir. Yo empiezo a aspirar con una historia de Maradona.